¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la bienvenida también a Cintia Francesconi, a quien le agradezco que me acompañe en un nuevo recorrido por calles de la Ciudad de México. Bienvenida, Cintia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando en este domingo. Hoy vamos a tener otro de los grandes recorridos de las calles con nombres más atípicas de la ciudad, que cambiaron, que tienen un sentido diferente a todas las demás. Así es, hemos recibido infinidad de correos que nos piden que intentemos explicar por qué algunas calles, algunas placas que hay antiguas en el centro histórico que nombran a ciertas calles se llaman de ese modo. Vamos a comenzar una serie en la que intentamos dar respuesta a esto. Por lo pronto estamos caminando en esta plaza que se halla a un costado de la calle de Independencia, la Plaza Santos Degollado, una plaza muy antigua de la Ciudad de México. En el siglo XIX recibió el nombre de Tarasquillo. Es famosa porque en este lugar se encontró, tal vez aquí enfrente, no se ha precisado bien la ubicación, pero tal vez aquí enfrente, o tal vez a nuestras espaldas, o tal vez de aquel lado, la llamada Academia Metropolitana. La Academia Metropolitana es muy famosa en la historia de la música en México porque es en ese lugar en donde llega el danzón. El negro Babuco, un negro llegado de Cuba, trae ese ritmo en 1912, 1911, 1913 y entonces el ritmo sacude por sus cadencias sexuales, por sus trámites versallescos, etcétera. Llama muchísimo la atención, sobre todo de las clases populares que se concentran los sábados en la noche en este lugar para bailar el danzón. Aquí es donde sale el grito "Ey familia", ese grito que ha trascendido pues ya un siglo. Estamos en la Plaza Santos Degollado, nos pasamos. Me hubiera gustado detenernos un momento en esta bella estatua neoclásica, en esta bella escultura neoclásica que ya perdió la nariz de una mujer que derrama agua en un jarrón y que fue una decoración del Porfiriato. Se llamaba Plaza del Tarasquillo, era una plaza, era un lugar horrible, era un lugar pobre, era un lugar insalubre y el Porfiriato intentó remozar este lado de la ciudad. ¿Ibas a decir También algo? Creo que uno de los elementos, digamos, que más reconocemos de esta plaza es el famosísimo arco chino, que está a pocas cuadras, a 2 cuadras de hecho, de la calle de Dolores, que es un símbolo de toda esta comunidad china que llega a México a principios del siglo XX, cuando pega la revolución en China y hay muchísimos exiliados de ese país, llegan aquí a México y se empiezan a ubicar poco a poco en la calle de Dolores, que es donde hoy encontramos el barrio chino, el famosísimo barrio chino, que seguramente algún día pronto vamos a hablar de este barrio. Así es, estamos en una pequeña calle, una calle que el terremoto de 1985 destrozó, devastó, de hecho le cortó uno de sus tramos. La calle se prolongaba antiguamente hacia ese lado hasta llegar a Avenida Juárez. Esta calle se llama José María Marroquí. José María Marroquí es el gran cronista del siglo XIX de la Ciudad de México. Es un hombre muy gordo, un hombre que sudaba mucho, pero que se la pasaba resoplando en las calles y tocando puertas porque quería saber la historia de la ciudad. Se propuso un plan verdaderamente delirante: contar la historia de la Ciudad de México a partir de sus calles en orden alfabético, comenzar por la calle de la Acequia y acabar en la calle de Zuleta con Z, y entonces ir contando calle por calle cuál había sido el origen de la calle, qué sucesos extraordinarios habían pasado en ese lugar, etcétera. Es un hombre que tuvo una vida trágica, Cintia. Pues de hecho, bueno, comencemos con que él estudió primero filosofía en el Seminario Conciliar, después estudió medicina y él tiene una vida pues en los comienzos, fue militar, prestó sus servicios médicos en la intervención americana durante casi 10 años, después pasó a ser pues escritor, pero también tuvo algunos escritos muy importantes, una novela famosísima que se llama La Llorona, un hombre que, bueno, tuvo poca suerte, como tú mencionabas, con la salud, le dio cáncer en la boca y duró... Pero bueno, lo peor que le pasó es que ese proyecto al que dedicó 20 años, ese libro que él compuso en 3 tomos, se estuvo a punto de perderse porque la primera edición se perdió por completo, se quemó, estaba a punto de salir a la calle y en un incendio que hubo en la imprenta europea, que estaba donde hoy está el Palacio de Bellas Artes, la edición se quemó. Por fortuna había quedado el manuscrito original sin corregir, con erratas, etcétera, y se pudo rescatar y gracias a eso hoy tenemos ese libro extraordinario que se llama La Ciudad de México, 3 tomos, lo ha editado recientemente la editorial
editorial Porrúa, usted lo puede conseguir ahí. Es un libro verdaderamente prodigioso porque relata minuciosamente, casi paso por paso, la historia de las calles de la Ciudad de México. De hecho, bueno, duró casi 20 años en escribirlo y se decía que él era un personaje pues típico de la ciudad, como tú mencionabas, un hombre de sobrepeso, que su método era bastante particular. En vías de conseguir información se supone que tocaba en muchas de las puertas de las casas consiguiendo o pidiéndole a los dueños papeles de herencias, papeles de notarías de esa época para poder conseguir información, y que se la pasaba caminando por estas calles donde estamos caminando en este momento, lleno de folders y de papeles cayéndose por todos lados. Así es un personaje extraordinario en la historia de la Ciudad de México, es un personaje muy poco leído, es uno de los cronistas menos leídos porque los 3 tomos pues, tienen un precio más o menos considerable, no es un libro muy accesible, pero queremos rendirle un homenaje rescatando su vida, su biografía a través de esta nota. Acompáñenos a verla. Autor de tratados didácticos como Estudios sobre los verbos irregulares, de 1872, o Epítome de la gramática de la lengua castellana, de 1873. José María Marroquí principalmente es reconocido por su obra cumbre, La Ciudad de México, donde ofrece abundantes datos relacionados con las costumbres, creencias, tradiciones, guerras y demás apuntes históricos y biográficos de esta ciudad durante el virreinato. Médico, político, catedrático de literatura, historiador. En 1840 recibió el grado de Bachiller de Filosofía en la universidad. Regidor, secretario particular del general Ignacio Comonfort, comandante del Cuerpo Médico Militar y más tarde juez del Registro Civil. Marroquí fue electo diputado al Congreso de la Unión en 1861. Más adelante, entre 1874 y 1878, se desempeñó como cónsul de México en Barcelona, aunque las revoluciones impidieron que le enviaran su sueldo, motivo por el cual tuvo que conseguir empleo como maestro de ortografía para poder subsistir en dicha ciudad. A partir de 1878, dedicó todo su empeño en recorrer la Ciudad de México, casa tras casa, para examinar títulos de propiedad o documentos antiguos que le permitieran dar con asuntos relevantes en la historia de la capital. En este mismo sentido, invirtió meses en revisar expedientes olvidados en el Archivo Nacional, con la única intención de contar la historia calle por calle de nuestra ciudad. Así, para 1896, siendo ya un hombre cansado, decidió obsequiar su enorme obra a la municipalidad, con la única condición de que se le asignara a una persona para que hiciera una copia en máquina de su manuscrito. Debieron pasar 2 años más para que, el 22 de abril de 1898, el original del libro, La Ciudad de México, se entregara al Cabildo. 2 días más tarde, el 24 de abril de 1898, José María Marroquí muere en medio de fuertes dolores resultado de un cáncer de boca. Bueno, mientras veíamos esta nota nos desplazamos, Cintia y yo, hacia una calle que tiene una de las placas más enigmáticas que hay en la Ciudad de México, una de las más inquietantes y más misteriosas. Estamos caminando por la calle de Mesones. Esta calle se llamó en algún tiempo el Portal de Tejeda. Tejeda era un personaje, ya lo comentamos alguna vez cuando recorrimos Mesones, era un personaje que solicitó un permiso al ayuntamiento para abrir aquí una serie de tiendas y de bodegas. Había unos portalitos que duraron mucho tiempo hasta el siglo XIX. Estas bodegas eran, por eso vemos aquí arriba la placa que dice Calle del Portal de Tejada. Estas bodegas se almacenaban miel, almacenaban azúcar y almacenaban fruta. La placa misteriosa que queríamos mostrarle es precisamente esta. Calle de las Ratas, dice ahí 1869-1928. Hay que recordar, vamos a seguir el recorrido de las placas. Caminamos por la calle de las Ratas. Exacto, vamos caminando por que la hoy calle de es las Ratas. Simón Bolívar, la calle de Bolívar. Hay que recordar que
en los años 20, a finales de los años 20 y principios de los 30, es cuando empieza el rescate del pasado en la Ciudad de México. Antes los edificios antiguos, etcétera, eran vistos como señal de atraso, como una cosa que pertenecía a un pasado español colonial que había que olvidar y que había que modernizar a la ciudad. Antes de eso todo era destruido, no era valorado, no se le daba ninguna importancia a nada. Es con los gobiernos postrevolucionarios, concretamente de Álvaro Obregón y acaudillados por José Vasconcelos, que empieza el gran rescate de la Ciudad de México. Las primeras declaratorias de monumentos históricos y coloniales son de los años 30, comienzan como parte de ese impulso, y como parte de ese impulso se comienzan a colocar pequeñas placas en las calles, estas placas que vemos ahora, que recuerdan el nombre antiguo de la ciudad. La gente se pregunta mucho, ¿por qué las ratas? Pues las ratas, precisamente, como estabas diciendo, estaba el portal de este personaje Tejeda, que se llamaba Oidor Tejeda. Ahí habían varios de los, digamos, nutrientes con los cuales podrían deleitarse miles y millones de ratas. Como por ahí también pasaba una de las acequias paralelas o afluentes de la Regina, entonces era el perfecto lugar para que hubieran nidos y nidos de ratas. De ahí viene su nombre. Así es, el cronista que acabamos de recordarle, José María Marroquí, nos recuerda que en algún tramo de esta calle había un puente para cruzar la acequia. En la Ciudad de México hubo 7 acequias, hasta 1780 y tantos fueron tapadas, fueron cubiertas totalmente, es decir, durante toda la ciudad colonial la ciudad estaba poblada por puentes que atravesaban esas 7 acequias y sus pequeños afluentes. Había un puente, estaban las bodegas, muy cerca del portal se encontraba precisamente el tianguis del mercado de San Juan, donde hoy está el Palacio de las Vizcaínas, y entonces era un lugar donde se podían crecer fácilmente las ratas, donde se podían criar fácilmente las ratas. De manera que esta calle estaba completamente poblada de esos animales, según nos cuenta Marroquí, y por eso se le pusieron estas placas a ese tramo. También, bueno, quiero resaltar que en el número 73, que está aquí atrásito, bueno, es un número muy importante sobre esta calle porque era donde se hacían las primeras reuniones de la masonería aquí en México. El señor que era dueño de esta casa era Manuel Cuevas Moreno. Se reunían diversos hombres de la literatura y de la política en México y bueno, al poco tiempo, de hecho, uno de sus vecinos lo denunció, se los llevaron a la cárcel. Uno de los que estaban dentro de los encarcelados fue el licenciado Primo Verdad, quien fue muerto en la cárcel. Así es, y bueno, en este tramo en el que estamos ahorita, en el número 67 de la calle de Simón Bolívar, la vieja calle de las ratas, hay que recordarlo, se estableció el periódico El Imparcial. Aquí estuvo la redacción del periódico más importante del Porfiriato, el periódico fundado por Rafael Reyes Espíndola, que inició la prensa moderna en México. Vamos a seguir persiguiendo las placas misteriosas de la ciudad, nos vamos a mover hacia Espíritu Santo, hacia Coliseo Viejo, hacia los sepulcros de Santo Domingo, hacia el Callejón de la Amargura, hacia la calle de la Perpetua. Es una de mis favoritas por lo tenebrosa que es. Y entonces le invitamos a que nos acompañe a lo largo de este recorrido. Seguiremos tocando las placas y seguiremos desentrañando para ustedes su significado. Acompáñenos. Seguimos caminando hacia 16 de septiembre, estamos en esta calle 16 de septiembre, una de las calles más importantes en la historia del teatro en México. Ahorita le vamos a explicar por qué. En la Nueva España esta calle tenía un aspecto muy distinto al de ahora. Para empezar, por aquí no pasaban coches, pasaban canoas, porque había la acequia más caudalosa de la ciudad, pasaba desde Palacio Nacional y seguía por este lado. Y del lado izquierdo había una serie de portales en los que había tiendas, etcétera, unos portales muy antiguos parecidos a los del Zócalo. Aquí encontramos
por aquí adelantito, no, un poquito más adelante, la primera referencia a por qué esta calle es importante en la historia del teatro en México. Esta placa que está aquí nos dice... Aquí estuvo el portal de Coliseo 1559-1896. Quiere decir que el portal estuvo 4 siglos, estuvo 3 siglos hasta que fue demolido. El portal del Coliseo decían que era la puerta por la que entraba el virrey a las funciones de teatro que había en este lugar. Es una leyenda no totalmente comprobada, pero bueno, la placa que le queremos mostrar es esta que está aquí arriba y dice calle del Coliseo Viejo, 1869-1928. ¿Qué quiere decir eso, Cintia? Bueno, pues Coliseo es una palabra que traemos, ubicamos desde Roma antigua, porque los coliseos eran donde se hacían todos los eventos masivos de teatro y bueno, todo lo que era con los gladiadores. Por eso se trae aquí a México, porque aquí fue donde se ubicaron los primeros teatros de la ciudad. Estos solares, ¿de quién eran? Pues eran de un regidor que se llamaba Alonso Mérida con su esposa doña Inés de Perea. Ella, al morir el regidor don Alonso, ella decide mandar a construir 2 portales importantes que son de los que mencionábamos hace unos minutos. Están desde 1559. Ella después los deja, después empiezan a evolucionar y de hecho hubo un momento en que en el siglo XVIII se queman estos portales. Así es, bueno, sabemos que desde muy pronto imaginemos un mundo sin televisión, sin cine, sin periódicos, imaginemos un mundo en el que el aburrimiento tenía que ser matado y imaginemos un mundo en el que las diversiones públicas cobraban una importancia inusual. Sabemos que hubo un corral de comedias, una casa de comedias muy pronto en la Nueva España, no sabe bien a bien su ubicación, pero lo cierto es que el primer teatro, cuando se decide hacer el primer teatro en la Ciudad de México, ocupa precisamente este espacio. En este espacio se encontraba un hospital, el Hospital Real de Naturales. Los encargados, los hermanos religiosos encargados de ese hospital, para allegarse recursos y poder atender a los enfermos y no depender únicamente de las limosnas, deciden hacer un teatro en los patios del hospital. Ese teatro recibe el nombre del Coliseo Viejo, y entonces en este lugar donde hoy está la Casa Bóquer, en todo este tramo que hemos estado caminando, se debió establecer durante varios siglos, porque ese teatro se quemó una vez. Iban a presentar, por cierto, una obra de teatro que se llamaba Aquí es Troya, de La noche que ardió, curiosamente, porque al terminar la función, que se iluminaba con velas en las noches, los mozos del hospital apagaron mal las velas, las guardaron en unos cajones, y se empezó a prender el cajón y de repente se hizo un incendio que destruyó el Coliseo Viejo, el primer teatro que hubo en la ciudad. De inmediato se levantó otro que duró muchísimos años, hasta finales del siglo XVIII seguía el Coliseo Viejo en funciones, Cintia. Exactamente, y bueno, pues me imagino que lo que viene enseguida es la Casa Bóquer, que abre sus puertas. Viene Robert Bóquer desde Alemania con su especialidad en cuchillos, llega y abre sus puertas aquí en 1863 y comienza otra historia, otro episodio de esta calle, donde se vuelve pues una de las esquinas más importantes en cuanto a la palería y ferretería hasta el día de hoy. Así es, le vamos a contar la historia, la crónica del primer teatro, de los primeros teatros que hubo en la ciudad, la historia del Coliseo Viejo, de la calle de la Acequia, como se llamaba la actual 16 de septiembre, en tiempos de la Nueva España. Esta es la crónica, aquí viene resumido todo lo que un poco le hemos esbozado en estas palabras. En 1725, en el Callejón del Espíritu Santo, esquina con la calle de Acequia, que hoy se conoce como Motolinía y 16 de septiembre, se erigió un teatro que tenía la particularidad de ser administrado por los hermanos Hipólitos, encargados de atender el Hospital Real de Indios. ¿Cómo es que unos religiosos se hacían cargo de proveer de diversión a los capitalinos? Fue por disposición del virrey, cuando vio que los ingresos entregados por la Real Hacienda eran insuficientes para las necesidades de este hospital, decidió darle la concesión de un teatro.
los Hipólitos levantaron un teatro de madera que abarcaba casi hasta la calle de Bolívar, en lo que fueron las casas del regidor Alfonso de Mérida y del cuñado de este, Baltasar de Perea. En 25 años, la modesta construcción fue deteriorándose hasta llegar a ser una amenaza para los asistentes. Algunos cronistas aseguran que ante la inminente clausura del local, una actriz hermosa comprometió al arquitecto Lorenzo Rodríguez para que entregara un proyecto de renovación del teatro, que se pudiera ejecutar en tan solo 3 semanas. El arquitecto Lorenzo Rodríguez se apresuró a trazar planos y pidió 1.500 pesos para lustrar al afamado Coliseo, dándole a su trabajo garantía de 12 años. En 1753, el Coliseo era una construcción rectangular de cal y arena, con la entrada principal por Espíritu Santo y la del escenario y camerinos por una casa de vecindad de esta misma calle. El Coliseo podía presumir que era sede de afamadas compañías de comedia, que en él habían cantado las mejores voces y que su modestia musical no era impedimento para que las comedias de ruido y revuelo, las de capa y espada, las de enredo y las de magia fueran espectáculos de buen nivel. En 1752, la falta de solidez y amplitud dieron la estocada final a este popular teatro. A unos cuantos pasos se había construido el nuevo Coliseo, que haría aplaudir a la ciudad entera. Continuamos caminando por las calles de la Ciudad de México. Estamos en la esquina de Madero e Isabel la Católica. La siguiente placa que vamos a intentar descifrar es esta que se encuentra aquí arriba de nosotros, calle del Espíritu Santo, 1869-1928. Es una esquina interesante porque alinea las 3 nomenclaturas de diversas épocas de la ciudad. Calle 3 Sur se llamó en un proyecto fallido de Porfirio Díaz por darle una nomenclatura de estilo americano a la ciudad. Nadie supo dónde vivía, nadie se aprendió los nombres de las calles, todos le siguieron llamando del mismo modo que como le llamaban antes, y entonces se regresó a la nomenclatura original anterior. Pero es interesante esta esquina porque aquí quedan los 3 ejemplos de cómo se llamó. Avenida Isabel la Católica es el nombre que recibe esta calle desde 1910. Bueno, Cintia, calle del Espíritu Santo, ¿qué te dice? Bueno, pues Calle del Espíritu Santo es el nombre que se le dio a uno de los hospitales y conventos que estaba ubicado aquí sobre esta calle que hoy conocemos como Isabel la Católica. Este convento y este hospital fue, digamos que, donado y patrocinado por Alonso Rodríguez de Vado y Ana Saldívar. Ellos, bueno, fueron los patronos y este hospital, de hecho, fue destruido con el tiempo y está ubicado donde hoy conocemos lo que es el Casino Español. Así es impresionante las necesidades y las carencias que tiene una ciudad. Este hospital se abre hacia el año 1600, el Hospital del Espíritu Santo. Es un hospital que se abre solamente con 25 camas para atender a los enfermos pobres, a los enfermos que no tenían otro lugar donde atenderse, que no podían pagar, y solamente había un médico, había 2 legos, había un sacerdote y 6 sirvientes. Hoy que pensamos en el Seguro Social, en el ISSSTE, en los miles y miles de camas que hay en estas instituciones, llama muchísimo la atención pues las precariedades de aquella ciudad. De hecho, vamos a pasar por la placa, mira. Aquí estuvo el Hospital del Espíritu Santo, 1600. Este es un hospital que estuvo manejado por los hermanos Hipólitos, los hermanos de la Caridad, los que ya conocimos cuando visitamos el templo de San Hipólito y el primer hospital de locos que hubo en la ciudad, ahí en Puente de Alvarado, el primer hospital para enfermos mentales. Bueno, pues ellos se hicieron cargo de este pequeño lugar, de mantenerlo limpio, de atender a los enfermos como se pudiera. Tuvo un destino muy extraño, porque en 1821, cuando las órdenes monacales son suprimidas,
se hace un estudio para ver las condiciones del lugar y pues resulta que ya solamente atendían a un enfermo, había 12 camas y ya ni siquiera había médico, solamente estaba un enfermero, entonces decidieron cerrarlo. Antonio López de Santana lo entregó para la Escuela de Medicina, que funcionó aquí durante un tiempo como tal. Y después fue una hostería. De hecho, acabamos de pasar frente al bellísimo Palacio de los Condes de Miravalle. Era una hostería más o menos de polendas, y enfrente se encontró un hotel muy famoso en el siglo XIX, finales del siglo XIX, que se llamaba el Hotel Bazar, Cintia. Exactamente, pues nosotros vamos a ver la historia de lo que es esta calle que se llamó en algún momento Espíritu Santo. Vamos a ver. A principios del siglo XVII, gracias a las donaciones de don Alonso Rodríguez del Vado y de su esposa, doña Ana Saldívar, la Ciudad de México estrenó un nuevo hospital dotado de muchos bienes que quedó en manos de los Hipólitos. Estos religiosos eran admirados por el esmero con el que cuidaban a los enfermos a su cargo y por ser fieles a la disposición real de que en esas camas podía atenderse a cualquier convaleciente, sin hacer distinción de edad, clase o sexo. Los Hipólitos fueron buenos administradores, así que en el momento en el que la inundación de 1634 dejó inservible el edificio del hospital, los religiosos echaron mano de sus ahorros y levantaron de nuevo el hospital, el convento y la iglesia. La gran fiesta de dedicación de estas construcciones sólidas y cómodas fue en 1715. Los Hipólitos disfrutaron de su convento y hospital hasta 1820, fecha en la que se extinguieron las órdenes hospitalarias en España y sus colonias. Años después de su clausura, en el hospital y el convento tuvieron que convivir los agregados a la Escuela de Cristo, dedicada al ejercicio espiritual de frailes y personas comunes. Un hombre de apellido Chausal, director de una escuela de primeras letras, los alumnos de la Escuela de Medicina y más tarde el impresor Vicente García Torres, que colocó en uno de sus patios sus oficinas tipográficas. En 1844, la mayoría de estos inquilinos fueron lanzados a la calle porque el presidente Santa Anna dispuso que a partir de ese momento, ese sitio pertenecía a la Escuela de Cristo y a la Congregación de San Vicente de Paul. 16 años más tarde, las leyes de reforma despojaron a los paulinos y a los encargados de la Escuela de Cristo de esta propiedad. Tanto el convento como el hospital fueron fraccionados y vendidos a particulares. Después de haber alojado una tienda de ropa, estancos, viviendas y hasta una pista de patinaje, a finales del siglo XIX, la comunidad española decidió adquirir los terrenos de lo que fue el hospital y el convento del Espíritu Santo para construir ahí su casino. Vamos a hacer un programa de las hosterías, nos damos una vuelta, pero si me da una tarjetita, entonces lo... Ok. Hace 3-4 meses que los veo, y cuando sube, como estaba la campana de la catedral, que por ahí vieron. Sí, la campana nos vio. Quería hacerles una pregunta de todo lo que han reporteado. ¿No sacarían un librito? Pues estamos por sacar unos discos. Estamos a punto de sacar unos discos. Claro, los videos son sensacionales. Ajá. Verlo en... Sí. Nuestro proyecto es sacar una colección de todos los programas y que haya así como una colección de DVDs de los programas. Entonces, pues vamos a ver si estaría padre, ¿no? Sí, queríamos hacer encantado de conocerlos en persona. Le agradezco, señor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas. Aquí a Santo Domingo. Bueno, pues nos vamos a dirigir hacia el convento de Santo Domingo, uno de los primeros conventos que fundaron en la ciudad. 1527, 1529 se levantaron las primeras casas en el edificio que hoy conocemos como el Palacio de la Inquisición. O la antigua Escuela de Medicina. Fueron demolidas esas primeras casas, el convento se movió, se corrió un poquito hacia el lugar donde se encuentra hoy el bellísimo templo barroco que todos ubicamos porque tiene una sola torre, este templo que ya hemos visitado en alguna ocasión reciente. Exactamente, y bueno, pues desafortunadamente este templo, este convento fue realmente trozado cuando hubo la reforma en 1860
1962 se creó la calle de Leandro Valle, donde fue, digamos, demolida parte del convento, pero vamos a ir a visitar una de los nombres de las calles que a mí, digamos, que más me gusta por el terror que infunde, y es la calle de la Perpetua. Es una calle donde, pues, como ustedes saben, la Inquisición que viene de Nueva España, de España a la Nueva España, fue realmente dura, realmente siniestra, y ellos estaban ubicados ahí, en donde nosotros conocemos como el Palacio, donde está la portada chata de la Plaza de Santo Domingo. Así es, nos vamos a mover hacia ese lugar porque ahí hay una serie de placas que son muy inquietantes. Son unas placas que hablan de una ciudad muy misteriosa. La primera que vamos a visitar es la placa que habla de la calle Los Sepulcros de Santo Domingo. Hay toda una historia encerrada ahí y la vamos a descubrir un poquito más adelante. Bueno, pues desde el Hospital del Espíritu Santo nos movimos hasta esta plaza emblemática de la Ciudad de México, la segunda plaza importante del centro histórico, la Plaza de Santo Domingo. En este lugar se encuentra otra de las placas que nos han llamado la atención, que han despertado la curiosidad de mucha gente. Es una placa que ya está lamentablemente destrozada, sí, está fragmentada. Calle de la Perpetua en la actual República de Venezuela. ¿Por qué calle de la Perpetua? Pues nos lo va a platicar Cintia Francesconi. Pues porque lo que tenemos aquí a nuestra izquierda es lo que conocemos nosotros como el Palacio de la Inquisición. Este grupo de jesuitas que llega a la Ciudad de México a, digamos, a cuestionar todo aquel que no siguiera la fe católica, cristiana, y que era pues condenado a muerte muchas veces, que lo llevaban a los quemaderos donde estuvimos la semana pasada en la Alameda, ahí cerca al convento de San Diego. Sin embargo, aquí en el edificio, en el Palacio de la Inquisición, quien fue construido por el arquitecto Pedro Arrieta, hubo una parte donde estaban las cárceles de todos estos hombres, mujeres que eran acusados de ser infieles. Por eso muchas veces hay dos teorías. Unos dicen que se le llama la calle de la Perpetua porque las cárceles están ubicadas aquí sobre este lado del edificio. Otros dicen porque ahí podían también tener acceso, digamos, que los enjuiciados con las personas del exterior. Es una historia impresionante. Debe haber sido muy impactante. Imagínense ustedes el año de 1571, la Catedral Metropolitana, el arzobispo Pedro Moya de Contreras, en una ceremonia muy solemne, muy fúnebre en esa catedral todavía oscura, instalando en la Nueva España el Tribunal de la Inquisición y dándole el mandato tremendo a todos los ciudadanos de que si sabían, se enteraban, oían o veían algo que iba contra la fe, lo denunciaran a una costa, aunque se trataran de hermanos, padres, esposos, novios, familiares, etc. Se desató un periodo oscuro, un periodo terrible que encarna espléndidamente este monumento. Ahorita mientras íbamos caminando por el lado contrario alcancé a ver que en la parte de arriba, no sé si puedes subir para que se vea ahí, hay unos emblemas dominicos que pasan muy inadvertidos por lo general y que rodean la fachada del edificio.
la calle de la Perpetua. Se dice que las celdas donde estaban las cárceles perpetuas, es decir, donde caían aquellos desgraciados que iban a salir demasiado tarde o que no iban a salir, nunca se hallaban junto al patio de los Naranjos de la Inquisición. El patio de los Naranjos, solamente mencionarlo, provocaba verdadero terror entre la población de la Nueva España. El Santo Tribunal de la Fe, Cintia acaba de recordar cómo los ajusticiados, cómo los penitenciados eran ajusticiados ahí en los dos quemaderos que existían. Vamos a recordarlo de nuevo: el quemadero de San Diego, de San Hipólito, ahí a un costado de la Alameda, donde eran ajusticiados los herejes, y el otro quemadero, el quemadero de San Lázaro, donde eran ajusticiados, donde eran quemados, ejecutados los sométicos, es decir, los que cometían pecados contra natura, los homosexuales, etcétera. Debe haber sido un tiempo terrible. Estamos en las fachadas de la casa Chata, de la casa de la esquina Chata, como se le conocía. En la calle de atrás hay otra placa que se llama la calle de las Cocheras. Cocheras precisamente porque por ahí estaban las cocheras de la Inquisición. Cuando la Inquisición iba a detener a alguna persona que había sido acusada de haber cometido alguna herejía, salían unas calesas, unas carretitas pintadas de verde por esa calle trasera. Entonces, cuando se abrían esas puertas y salían las calesas, quería decir que alguien iba a ser detenido. Se dice que mucha gente comenzaba a caminar detrás de esas carretas para ver quién era el hereje al que había que apedrear, al que había que insultar, al que había que llenar de escupitajos, etc. Era un mundo que debió haber sido brutal, y bueno, pues algo de eso queda oculto tras los muros de este edificio, que en el siglo XVIII, como nos comentaba Cintia, reconstruyó el arquitecto Pedro de Arrieta, autor también del templo, de la remodelación, de la última versión que tenemos del templo de Santo Domingo, porque el templo fue reedificado 2 veces, como ocurrió con todos los templos de la Nueva España. Frente a otra placa que tiene un nombre poético, un nombre misterioso, un nombre con tintes de leyenda: Calle de los Sepulcros de Santo Domingo. Eso es algo que perdió la ciudad cuando se le cambiaron los nombres que había tenido las calles durante 3 siglos para ponerle los nombres de las repúblicas que habían reconocido el gobierno de Álvaro Obregón. Perdimos esa poesía: Calle de los Sepulcros de Santo Domingo, Cintia. Exactamente, y bueno, pues de hecho este tramo de esta calle, hasta 1918 se le llamó también Tercera de Santo Domingo. Ahora, se le bautizó Sepulcros porque estamos en el lado donde está el templo de Santo Domingo. Allí había una capilla donde se le hacía, digamos, los sepulcros a los frailes que morían y se les veneraban durante 40 horas aproximadamente. Muchos también de los nichos que se encontraban ahí eran de personas, patronos, de personas ricas de la Ciudad de México, que se enterraban en nichos que estaban ubicados ahí en esa capilla. Así es, de este lado quedaban los sepulcros del templo de Santo Domingo, donde se enterraron a los frailes, a los monjes que vivieron en este convento durante casi prácticamente 3 siglos, un poco más de 3 siglos, hasta 1861, en que la Reforma logró la exclaustración de los bienes del clero, de las órdenes religiosas, y la expropiación de los bienes del clero. Lo que pasó fue que cuando demolieron este convento en 1861, no nos alcanzamos a imaginar ya cómo era. Esto estaba cerrado, había una cerca de aquel lado, había una reja, etcétera. Todo tenía una forma mucho más irregular, pero el convento era muy grande, de manera que cuando tiraron esa pequeña capilla de la que nos hablaba Cintia, aparecieron un conjunto de momias.
que habían sido enterradas en esos sepulcros y que no se habían descompuesto. De inmediato la imaginación popular desató una serie de leyendas diciendo que eran seres torturados por la Inquisición, que se encontraban, por ejemplo, muchos fetos de las monjas que daban a luz y que las escondían. La gente no pensaba pues, que en este lugar no había monjas, sino solamente frailes, etcétera. Pero se desataron una serie de leyendas. Entre ellas la leyenda de que en este lugar precisamente, cuando la piqueta cayó sobre los muros, apareció la momia de Fray Servando Teresa de Mier. Acabamos de pasar allá atrás por una placa que nos indica que los restos de Fray Servando se encuentran en este lugar. Probablemente fue una de las momias o probablemente no ha sido encontrado. Lo cierto es que a partir del relato de las momias se desató una historia de locura, ¿no? Tremenda. En 1861, cuando de hecho derriban y encuentran todas estas momias, el gobierno pues realmente no le dio la importancia de vida y le otorgaron, se las a un museo, a estudiarlas, cualquier otra función para esta cantidad de momias, porque precisamente estaban muy bien preservadas por el clima, por la forma en que estaban en este lugar, pero sin embargo tenían expresiones. Las expresiones naturales que uno encuentra en las momias de Guanajuato, en las momias de San Ángel, etcétera, estas expresiones que daban la impresión de que estaban aullando de pavor o de dolor. Eso fue algo que impresionó mucho a la gente, la expresión que había en esos rostros, porque parecía que habían sido torturadas. Lo que pasa es que, bueno, yo lógicamente, como si ustedes han visto las momias de Guanajuato, lo que supuestamente tiende a suceder es que la piel se empieza a encoger por la sequedad, pero pues lo que sucedió después cuando encontraron estas momias fue que se las otorgaron a un señor que se llamó Bernabé de la Barra, de la Parra, quien fue una persona que se las llevó al exterior y que paseó con ellas como un tipo, digamos, circo, digamos, mostrando estas momias para el público morboso. De hecho, incluso 4 de esas momias fueron a parar a una feria en Bruselas, donde fueron anunciadas como gran panóptico de la Inquisición y se decía recuerdos de un pasado oscuro. Y allí aparecían las 4 momias que tenían las expresiones más espantosas, con letreros que decían murió en la tortura del potro, murió en la tortura por agua, murió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue algo que hirió grandemente la imaginación de la gente, la aparición de estas momias. Esto fue en 1861, la calle ya se llamaba desde antes Sepulcros de Santo Domingo, es decir, ya todos sabían que a ese lado daba la capilla en donde se encontraban los nichos en donde eran depositados fundamentalmente los habitantes del convento de Santo Domingo. ¿Cuánta historia, cuántas cosas podemos jalar de una simple plaquita si tenemos la información necesaria? Por eso nosotros insistimos mucho, Cintia, que haría falta una serie de placas a lo largo de la ciudad explicando que en esta casa ocurrió tal cosa, que en esta casa vivió tal o murió tal, o que en tal calle sucedió tal o cual cosa. Es un proyecto que de verdad las autoridades de la ciudad o las autoridades de cultura del país deberían emprender. Es tanta la memoria que hay en las calles de la Ciudad de México y se va desvaneciendo, se va perdiendo de manera irremediable sin que podamos remediarlo. Entonces vendría muy bien, ¿no? Porque estamos llenos de historias. Bueno, pues vamos caminando, seguimos caminando por esta calle de Brasil. Podríamos recordar que pasamos la esquina donde murió Leona Vicario, donde estuvo su casa, que le fue otorgada por el gobierno después de haber prestado sus servicios a la independencia y que le fue otorgada, donde ella con Andrés Quintana Roo vivieron en la parte de arriba y se dice que al primero que le rentaron la parte de abajo fue Antonio López de Santana. Así es, ahí vivió Santana antes de alcanzar la gloria y ahí murió en 1842 Leona Vicario. Vamos a caminar un tramito más porque vamos a buscar otra placa, nos vamos a detener en otra placa muy, muy llamativa. Este sale el domingo, a las 5 de la tarde. Ya, te vas a 40. Ahí se ve, sí. No, va a salir a la noche. Bueno, pero la que es guapa es guapa.
Nos acercamos hacia el siguiente punto de nuestro recorrido. Estamos en el número 60 de la calle de Brasil. Mientras nos dirigíamos a buscar la placa de la calle de la Amargura, localizamos este verdadero tesoro del siglo XIX en la Ciudad de México. Un predio marcado con el número 60 en la calle de Brasil, donde todavía queda un cielo raso, no sé si podemos verlo, un cielo raso pintado del siglo XIX original. Está aquí ya caído, se alcanza a ver, pero adivinamos que dentro de esta construcción se encuentra un verdadero tesoro, por lo que alcanzamos a ver desde afuera. Vamos a entrar a ver qué encontramos. Bueno, y estamos entrando y con lo primero que nos encontramos es con una belleza aquí de mosaicos preciosísimos, aquí al lado izquierdo, al lado derecho también en la entrada. Lo que llama mucho la atención es el cielo raso, se mantiene, está cortado, está roto, pero se mantiene ahí, se ve perfecto el cielo raso, esa superficie protectora que cubría, que evitaba que el polvo cayera de las construcciones hacia el interior, se alcanza a ver todavía la decoración. Y bueno, lo que queda aquí adentro es increíble. La belleza de las columnas, esto que es rarísimo, que yo no había encontrado nunca y que seguramente en el siglo XIX fue una característica de las construcciones, y que es esa especie de adorno hecho como de hojalata, pero decorado con una decoración muy propia del siglo XIX. Mientras me acercaba al patio por este lado, vamos a caminar, vi algo que llama muchísimo la atención. ¿Qué es esto que tenemos? ¿Qué es esto que tenemos aquí en este espacio? Mira nada más el pasamanos finísimo, con todo el estilo del siglo XIX que ha quedado aquí olvidado, que ha quedado aquí abandonado. Tú no puedes caminar porque sigues lastimada del pie, pero bueno, subamos para ver qué encontramos aquí arriba. Tenemos este pasamanos y encontramos el otro, incrustado de maderas muy, muy finas. ¿Quién habrá vivido aquí? ¿A quién habrá pertenecido esta casa en la calle de Brasil, esquina con la calle de Perú? Pues es un verdadero misterio. Pero es un milagro que se mantengan todavía estos pequeños detalles y esta bella decoración. Vamos a bajar. Bueno, pues ¿qué te parece, Cintia? Bueno, pues realmente es uno de los lugares más preservados que he visto hasta ahora, y ustedes me disculparán, no pude subir las escaleras porque ando un poco lastimada, pero realmente desde aquí, desde el patio principal, uno puede ver cómo era el tipo de vivienda en el siglo XIX. Quedan como pequeños rastros, el buzón ahí olvidado, como pequeños detalles del pasado que no se fueron con el tiempo, que no terminaron de desaparecer y que quedaron esperando aquí a que entráramos, a que los pudiéramos visitar, a que pudiéramos conocerlos mucho. Bueno, muchas gracias por habernos dejado pasar. Pues es uno de los muchos tesoros que uno puede encontrar en el centro histórico cuando va callejeando y cuando se mete a las vecindades, a las casas. Es uno de esos lugares que se han preservado milagrosamente, pero también lamentablemente, porque lo que tenemos ahí es un ejemplo de arquitectura que no se va a repetir. Entonces es tristísimo encontrarlo en esas condiciones de abandono, los peldaños rotos, en fin, entregado a la destrucción. Vamos a seguir caminando, seguimos caminando por la calle de Brasil, estamos a la altura del número 60 y tantos, buscando la calle de la Amargura, que es la calle que hace esquina con el templo de Santa Catarina. Qué ruido hacen a veces los camiones, los micros. Mira una imagen, encontramos una imagen como de la Nueva España aquí mientras vamos caminando. Buenas tardes. Probablemente eso pudo haber visto un hombre de la Nueva España si recorría la calle por la que ahora estamos caminando. La calle de la Amargura es una calle muy misteriosa, es una calle que se ha prestado a muchas interpretaciones a lo largo de la historia, Cintia. Pues se dice que la calle de la Amargura era una de las calles más, digamos, violentas de la ciudad, donde se hacían atracos, violaciones, una de las calles oscuras también, que no tenía iluminación. Entonces realmente era una de las calles donde pues era como de la mala vida de la Ciudad de México.
Así es, estamos en este lugar, aquí estamos llegando a la esquina del viejo Callejón de la Amargura. Una leyenda nos platica que se llamó Callejón de la Amargura porque en esta zona se desató una de las peores batallas durante la conquista. Aquí fue donde los más padecieron los españoles que se enfrentaban a los aztecas durante la toma de la Ciudad de México. En este rumbo se dio, según esa versión, una de las batallas más crudas. El poeta Juan de Dios Peza, tú lo has leído frecuentemente, porque él contó leyendas, tradiciones de la Ciudad de México en verso y le dedicó también una leyenda. Es una leyenda que relata una historia en la cual un novio entra precisamente por esta calle a visitar a su novia al balcón. El padre lo sorprende al bajar, en la pelea él mata al padre, la mujer, la novia, ve que su amor ya no va a poder ser porque su amante, su amor mató a su padre, se mata a ella misma y el amante, pues desesperado por lo que hizo y porque lo que acaba de provocar, se mata él también. Según Juan de Dios Peza, un fraile que pasa por aquí y ve el reguero de sangre, dice, esta calle debería llamarse la calle de la amargura y es como se le llama, según la tradición, a este tramo de la calle de Honduras desde ese momento. Vamos a recordar también, recuerda Cintia que estuvimos aquí en el templo de Santa Catarina, Sí. Caminamos la plaza y aquí estaba el estanco de tabacos. Sí, sí. Una de las zonas donde se amarraban los tabacos que se vendían en la ciudad. Y había 7,000 empleados en ese estanco y entonces la gente que para poder entrar tenían que hacer una fila y quedar separados porque iban entrando en fila. Entonces había 7,000 personas que iban entrando lentamente. Cuando la gente pasaba también por aquí en la mañana se daba cuenta que estaba llena de gente parada y comenzó a llamarle a esta calle la calle de los parados. Es otra de las historias que rodean la Ciudad de México. Podremos seguir caminando, podremos seguir visitando muchísimas placas. La ciudad está sembrada de placas que se conservan con nombres misteriosos todavía. Yo te propongo, Cintia, que hagamos una serie de recorridos buscando las placas pues, más misteriosas, las más oscuras, las de nombres más inquietantes. ¿Qué te parece? Sí, sí, pues realmente es una tarea difícil porque no hay tantísima información, hay que buscar los libros, investigar para llegar a mostrarles a todos ustedes todos los secretos que guardan estos nombres, los significados de estos nombres que son los que les dieron los pobladores de la ciudad en estos momentos. Así es, pero bueno, pues estamos llegando al final de este recorrido. Espero que lo haya disfrutado, que haya sido ilustrativo. Te agradezco, Cintia, que a pesar de venir tan enferma de la pierna, pues te hayas echado esta larguísima caminata por el centro de la Ciudad de México. Pues sí, me han mandado muchos twitters, muchos mensajes preguntándome y sí, pues en las vacaciones, haciendo ejercicio, corriendo, se me fregó la rodilla, entonces pues ustedes me disculparán, esperemos que nos mejoremos pronto. Traeremos una silla de ruedas para el siguiente recorrido. Pero bueno, estamos llegando al final, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, le agradezco muchísimo sus correos, sus comentarios, los tweets, las preguntas, las sugerencias, nos hacen muchas sugerencias que deberíamos de poner un mapa con los recorridos para que la gente se pudiera ubicar. Nos han hecho sugerencias que podrían enriquecer muchísimo el programa, se los agradecemos, esperamos sus comentarios y bueno, pues nos vamos a seguir encontrando por aquí. Sí. Muchísimas gracias, Héctor, y no olvides escribirnos a elfoco@proyecto40.com.mx. También no olvide escribirnos a Twitter, que es @sinfrancesconi. Y @HDMauleón. De verdad le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Buen fin de semana.